que nos interesa a los ciudadanos de a pie. ¿Cómo nos va a impactar el acuerdo con el fondo? Y vamos a un entendido. Ramiro Marra es diputado de la ciudad de Libertad Avanza, pero además es economista, es influencer, es amigo. ¿Cómo te va, Ramiro? Mariano aquí. ¿Cómo estás, Mariano? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, ¿cómo nos va a impactar el acuerdo a los ciudadanos de a pie? Bueno, la realidad es que lo que está pasando en las últimas horas es bastante particular, porque por un lado estamos viviendo un problema político, pero el problema es económico y basado en las cuentas del Estado. Ajá. O sea, y lo que quiere hacer el gobierno y el acuerdo que se está planteando hasta ahora es que el ajuste venga sobre la gente y no sobre el gasto político que todos sabemos que es un gasto incorrecto. Ajá. O sea, sobre todo en todo lo que tiene que ver con los ajustes de tarifa. Por más que el ministro Guzmán haya dicho que no va a haber un ajuste de tarifas, el Fondo Monetario dijo otra cosa. Claro, ¿y cómo se va a frenar la emisión de aquí hasta 2025? Bueno, ellos lo que están planteando es que van a hacerlo a través del crecimiento. Ajá. O sea, esperan un crecimiento de la economía argentina que se tiene que dar un montón de contexto. Pero como no la van a bajar del todo, es otra mentira que hay dentro del acuerdo con el fondo, otra cosa que vamos a incumplir. Porque una parte la van a financiar del déficit, se va a financiar con la emisión monetaria. Claro. Pero hay otra parte que nadie dice cómo se va a financiar. Claro, claro. Ahí está el tema. Y decime una cosa, y cuando vos hablás de aumento de tarifas, ¿se corre el riesgo de un cimbronazo en pymes, en kioscos, en comercio, como pasó con Macri, que fue el talón de Aquiles de su programa económico? Sí, mirá, se está hablando de que van a hacer un plan de tarifas segmentadas. Claro, pero ¿se puede hacer eso? Ya sabemos cómo termina eso. Claro, o sea, no son las soluciones. O sea, claro. El tema es que quieren arreglar algo, pero o sea, todavía hay muchas cosas pendientes. Claro. O sea, la realidad es que la Argentina necesita un recorte de gasto mucho más profundo que no tiene que venir por el lado de las tarifas. ¿Y vos dónde hubieses recortado, Ramiro? Bueno, en todo lo que tiene que ver con el gasto político. Sabemos que hoy el Estado es un elefante inmenso, donde hay un montón de ineficiencias generadas por el gasto político. O sea, la política tiene un gasto que nunca hablan de ese gasto, pero que está ahí. O sea, que está ahí y que lo que hace construir es un déficit fiscal que cada vez es más grande y más constante y lo tomamos como más natural cuando no tendría que ser natural. Claro. ¿Y cómo se va a comportar el dólar? ¿Qué pensás que va a pasar en este año? Bueno, uno cuando ve el dólar también tiene que ver también lo que pasa con nuestra moneda, porque el problema del dólar no es el dólar, sino el peso. Claro. Y ahí si se está hablando de un 50% de inflación, o sea, el dólar tendría que devaluarse también en ese porcentaje. Entonces ya estaríamos hablando casi de un dólar por arriba de 300 pesos. Claro. O sea, simplemente actualizándolo por inflación es lo que estamos haciendo. Claro. O sea, con inflación baja. Claro. Está hablando como mínimo del 50%. Claro. Habría que ver si la inflación se dispara con un ajuste de tarifas, con el mismo dólar que termina impactando y con una emisión monetaria que no creo que la puedan llegar a controlar. Claro. Y decime, y esa inflación, ¿no? ¿Por qué se torna incontrolable en Argentina? ¿Por qué recurrimos siempre en esa profecía autocumplida? Bueno, ahí siempre hay que ver, siempre la inflación es una consecuencia, hay que ir a las causas. Y la causa es un tema de emisión monetaria. Ajá. O sea, la realidad es que los gobiernos gastan más de lo que les ingresa y cuando gastan más de lo que ingresan, como no tienen financiamiento privado, o sea, terminan emitiendo dinero. Claro. O sea, y la emisión monetaria termina impactando en inflación, que eso genera pobreza. O sea, la realidad es que hay una mala administración de los recursos. Claro. O sea, tienen que achicar el gasto público y ahí también van a empezar a tener déficit y no van a necesitar emitir, pero caen todo el tiempo en la trampa. Es claro. Un círculo vicioso en el cual todos los gobiernos se terminan agarrando porque es lo más fácil, o sea, ahí imprimir plata. Sí, lo que no aclararon es cómo van a generar reservas, ¿no? Bueno, es otra discusión que queda pendiente porque dicen que va a haber un financiamiento en algún momento de organismos multilaterales, pero claro, o sea, con todo este contexto político tampoco creo que sea tan fácil generar esos préstamos adicionales. Claro, o sea, claro. Hay todavía hay muchos grises que todavía no son claros. Fíjate que es bastante raro porque el ministro de Guzmán dijo que había un acuerdo, el fondo dijo que había un entendimiento, pero ninguno de los dos mostró números, solamente claro. Los dijeron por arriba. Claro, claro. Pero no se vieron los números finos en una cuestión tan sensible, hay que ver los números finos. Claro. Y con todo este cimbronazo político de los últimos días, se complica aún más la situación. Hablando del cimbronazo político, ¿vos pensás que esto que vos nos estás relatando, tema impacto de tarifas, tema dólar, inflación ingobernable, es lo que hace eclosionar a Kirchner para salir del bloque? Es decir, lo que lo hace renunciar.
Mira, la realidad es que a veces las intenciones políticas del kirchnerismo son muy difíciles de interpretar. O sea, lo que sí te puedo decir es que el acuerdo es muy difícil de cumplir. Claro. O sea, es como que nos estamos comprometiendo a algo que no vamos a cumplir. O sea, Máximo Kirchner, por supuesto, está del otro lado de lo que pienso yo. O sea, entonces, lo planteas de otro lado él, pero al fin y al cabo son las mismas consecuencias. Claro. O sea, el problema es que estamos planteando un plan económico que no se puede cumplir, porque no hay ningún cambio drástico en Argentina. O sea, la realidad es que lo que planteó un poco el Guzmán el otro día fue seguir de la misma manera con el mismo modelo. O sea, no cambió una política, digamos, un cambio profundo de reformas, sino simplemente, o sea, tirar la pelota para adelante, postergar la pata financiera que era con el Fondo Monetario, pero no cambiar la cuestión económica, que es esencial para cubrir lo financiero. ¿El gradualismo es mala palabra, Ramiro? Lamentablemente en la Argentina sí. Ajá. O sea, en la Argentina sí, porque la Argentina ya está en una situación donde necesita otro tipo de políticas, necesita políticas de reformas mucho más profundas, y terminar con esto el gradualismo, que lo único que hay graduales son las elecciones, que son cada 2 años. Claro. Y los políticos están pensando en eso. O sea, lamentablemente en la Argentina tenemos que pensar en otro tipo de políticas que no sé si lamentablemente, o sea, es la única alternativa que nos queda ya. Gracias por este contacto con la Luna, Ramiro. Gracias a vos, Mariano, saludos. Ahí estamos, Ramiro Marra, charlando, clarísimo como siempre, ¿no? Hablando de la letra chica del Fondo Monetario Internacional. Esto que hay